Veamos las 10 cosas que no debería hacer el Estado ante la crisis actual, presente, producida por la pandemia del llamado coronavirus o COVID-19. En una sociedad que sea o que pretenda ser abierta, libre y lo suficientemente flexible para superar exitosamente crisis como la que estamos viviendo, es más importante tener claros los límites y las restricciones a los gobernantes que a las personas. Esto es lo que caracteriza a los estados de derecho. Es donde los ciudadanos tenemos todo permitido, salvo lo que está explícitamente prohibido en las normas jurídicas y en circunstancias excepcionales y temporales como la que tenemos actualmente. Mientras que las autoridades deben tener todo prohibido, salvo lo que está de forma precisa y específica en la Constitución y en la ley. Esta es la garantía básica, fundamental de nuestras libertades. Cuando esto se empieza a revertir o a invertir, es decir, que las autoridades tienen casi todo permitido, mientras que las personas tenemos casi todo restringido, estamos en el camino a la servidumbre, como decía el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek en el libro que lleva ese título, porque los gobernantes pueden caer así muy fácilmente en una tentación autoritaria o totalitaria, como diría otro autor, el francés Jean-François Revel, en un libro también con ese título. Así, esa tentación los podía llevar a que ante esta emergencia sanitaria usen sus poderes especiales para aplastar nuestras libertades, total o parcialmente, pasando de las limitaciones y de las restricciones que son justificables y entendibles en el contexto actual, a un cambio de modelo que nos conduzca hacia el autoritarismo, al intervencionismo, al estatismo o al populismo en cualquier grado. Por eso la sociedad civil y específicamente los centros de pensamiento y de ideas, como es el caso del Libertank, debemos estar vigilantes para impedir que esto suceda. Por ello, les traemos aquí brevemente un compendio de 10 cosas que no deberían hacer los estados o las autoridades gubernamentales en esta crisis, porque serían remedios peores que la enfermedad y nos harían perder libertades que nos han costado mucho poder construir y poder conseguir, al tiempo que nos alejarían del modelo exitoso de democracia pluralista y economía de libre mercado que necesitamos para ser una mejor sociedad. Estas 10 cosas que debemos prohibirles o restringirles a nuestros gobernantes en cualquier nivel o en cualquier país son las siguientes. Primero, no mentir ni ocultar información. Esto es propio de las dictaduras como la cubana, la venezolana o especialmente la china. Es allí donde se miente y se oculta información sistemáticamente, o como la pésima Organización Mundial de la Salud que le hizo el juego a la tiranía china, ocultando la gravedad de la situación por más de un mes. Debemos exigirles a nuestras autoridades representativas que nos digan toda la verdad, por dura y dolorosa que sea. Ellos deben ser autocríticos, francos, abiertos, responsables y transparentes. Ellos nos deben responder a nosotros, porque fuimos los que los elegimos y además les pagamos sus sueldos con unos impuestos que nos cuestan mucho. Hay que rechazar toda forma de manipulación informativa. Segunda cosa que no deberían hacer los estados: no debería haber cuarentenas muy largas ni muy restrictivas. Obviamente se pueden justificar estas cuarentenas y estas restricciones a las interacciones sociales, a la actividad económica en una primera fase, que no debe durar más de un mes o algo por el estilo, para que en ese tiempo nuestras autoridades, los gobernantes puedan detectar a los contagiados, hacer pruebas masivas y preparar los hospitales. Obviamente se podría en circunstancias especiales hacer alguna prórroga especial, pero si se prolonga demasiado
la restricción y la cuarentena, especialmente en países con tanta pobreza y con tanta informalidad como Colombia, esto puede ser catastrófico, generando hambre, desorden, estrés y más debilidad social, institucional para enfrentar la pandemia. Hay que salvar la economía, que es el sustento de la gente, como medio para garantizar la vida y la salud. No hay oposición entre economía y vida o salud. Son dos caras de una misma moneda y ambas se necesitan. Ambas deben ser protegidas en crisis como estas. Tercero, no debe haber controles de precios. Ya lo hemos dicho en otros artículos y videos para el Centro de Pensamiento e Ideas Libertank. Son remedios peor que la enfermedad. Poner topes máximos a los precios de determinados productos o fijar precios artificiales solo produce desabastecimiento y mercados negros. Nunca esto ha funcionado en ninguna parte. Debemos prohibírselo a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos. Cuarto, no restringir el comercio internacional. Esta es una tentación de varios gobiernos en tiempos de crisis. Ellos algunas veces les gusta cerrar el comercio con el resto del mundo para evitar algún tipo de contagio o de competencia. Y esto, la realidad es que solo prolongaría y agravaría la crisis. Fue lo que sucedió con las políticas proteccionistas de Estados Unidos inmediatamente después de la crisis de 1929, convirtiéndola en una depresión económica mundial. El proteccionismo en Estados Unidos arrastró al resto del mundo a la crisis. Por eso la globalización y el libre comercio son uno de nuestros mejores aliados para superar la crisis, no son nuestros enemigos. Quinto, no aumentar el gasto público ni crear nuevas entidades o más burocracia. Esto les encanta a los políticos para mostrar que están haciendo algo, les piden que hagan algo, entonces crean entidades y con eso muchos quedan tranquilos. Pero esto es pésimo porque significa despilfarrar recursos escasos en tiempos de crisis. Los únicos gastos que se justifican para que se aumenten en la actual situación son los de la salud y de pronto los de seguridad. Todos los demás gastos del Estado se deberían bajar y se debería suprimir multitud de entidades inútiles y costosas que son insostenibles en un tiempo de crisis como el actual. Deberíamos tener un Estado más pequeño y más austero. Sexta cuestión que deberíamos impedirle a los estados: no incrementar las tarifas y no incrementar o crear más impuestos. Esto también le gusta mucho a los socialistas de todos los partidos, de izquierda y de derecha, cuando no respetan la propiedad privada. Lo que se necesita, al contrario, es bajar los impuestos para estimular la liquidez de las empresas, de los trabajadores independientes y de las familias que están muy afectadas por la crisis. Se deberían suspender y eliminar varios impuestos como forma de compensación por los daños causados ante la parálisis forzada del trabajo y de la producción. Séptima cuestión que le debemos impedir a los estados y a los gobiernos: no rescatar empresas ni nacionalizarlas, especialmente bancos o aerolíneas. Esto sería también dilapidar recursos escasos en negocios en los que el Estado no debería intervenir. El Estado no debería ser aviador, ni debería ser barrendero, ni banquero. Cuando lo hace es un desastre total que abre las puertas para la corrupción, para la ineficiencia, para el despilfarro y para la politización. Lo que el Estado debería permitir es más competencia y más apertura en estos y en otros mercados como el financiero y como el de las aerolíneas. Octava cuestión que no deberían hacer los estados porque es peor que la enfermedad: no establecer una renta básica universal. Esto lo explicamos recientemente en un artículo para el Centro de Pensamiento Libertank. Dar dinero incondicionalmente a todos los habitantes de un país, como quieren los socialistas, por ejemplo, en España, o algunos lo están proponiendo incluso en Colombia, destruye los incentivos para trabajar y para salir adelante. Además, es demasiado costoso y prácticamente impagable en un país endeudado e insolvente en este momento como Colombia.
Además crea dependencia del Estado, de los políticos, promueve la pereza, genera innumerables distorsiones e injusticias. Entonces es mejor otro tipo de opciones para los más vulnerables, como por ejemplo la renta subsidiaria de subsistencia temporal para los casos más extremos de personas que están muy vulnerables, que no están empleadas o que están muy afectadas por la crisis. Eso lo han propuesto grandes economistas, premios Nobel de Economía liberales, como el ya citado Friedrich Hayek o como Milton Friedman, que hablaba también de la impuesto negativo sobre la renta. Novena cuestión que no deben hacer los estados en estos momentos: imprimir dinero sin respaldo. Dicen muchos que para inyectarle liquidez o para estimular la economía, esto nos empobrecería a todos. Sería sentar las bases para una nueva crisis, más larga y más dura. Nuestro dinero valdría menos y se generarían nuevas distorsiones en los mercados con burbujas y caídas abruptas como la que ya vivimos en la anterior crisis en Colombia en 1999 o como la gran recesión mundial de 2008. Para los que quieran profundizar más en por qué no es bueno tener impresión de dinero sin respaldo, está en los estudios muy profundos de la Escuela Austríaca de Economía liderada por Friedrich Hayek y por Ludwig von Mises, que a la cabeza de ellos han hecho importantes aportes y estudios sobre este fenómeno. Décima cuestión que los estados no deben hacer y que la sociedad civil, los ciudadanos debemos impedirles: no violar la privacidad. Hay que impedir que los gobernantes utilicen esta crisis como pretexto para aumentar la persecución política, la opresión y la intrusión en nuestras vidas, violando, por ejemplo, la privacidad de nuestras comunicaciones. En conclusión, los límites al poder de los estados deben estar claros, ahora más que nunca. Es falso que haya que renunciar a la libertad y ponernos en manos de gobiernos autoritarios para sobrevivir a la crisis. Los ejemplos exitosos de gestión del COVID-19, de democracias pluralistas con economías libres como Taiwán, Corea del Sur o Alemania, demuestran que esta crisis se puede gestionar muy bien, sin llegar por supuesto nunca a la perfección que nunca existe, preservando al mismo tiempo la libertad. Muchas gracias.